Hay ocasiones en las que mi trabajo llega a ser realmente apasionante. Algunas ocasiones en las que cuesta irse a casa sin ver ese último resultado o medir esa última muestra. Hubo días en los que llegué a pasar más de 12 horas en el laboratorio, siempre pendiente de ese algo más, de ese último detalle. Pero eso era antes de Ana y de Laura, mis niñas. Ahora, aparte de la ciencia, tengo otras dos pasiones en casa y he tenido que aprender a repartir mi tiempo, a desdoblarme. Mi nombre es Cristina Gómez Navarro y me incorporo de nuevo al trabajo después de varias semanas de baja de maternidad. Acabo de tener a mi segunda hija, Laura, y aunque me cuesta separarme de ella, tengo ganas de volver al laboratorio. Aún recuerdo lo difícil que me resultaba separarme de Ana, mi primera hija, pero al menos mi trabajo en el laboratorio es muy interesante y eso hizo que la separación fuera más llevadera. Supongo que ahora pasará lo mismo. Trabajo como física experimental en el Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid. Y me dedico, entre otras cosas, al estudio de materiales compuestos de carbono, como los nanotubos o el grafeno. Precisamente ahora me encuentro en medio de una investigación muy interesante sobre este material. El grafeno es uno de los materiales más duros y más finos que existen, con un espesor de tan solo un átomo y 200 veces más fuerte que el acero. Hace tiempo decidimos agujerear una lámina de grafeno para estudiar su comportamiento, ya que el grafeno que se produce a gran escala contiene normalmente este tipo de defectos. Para hacer este tipo de estudios, lo primero que tenemos que hacer es obtener una muestra de material sin ningún defecto. Esto se hace de una forma muy rudimentaria y asequible. Solo nos hace falta una muestra de grafito, un poco de cinta adhesiva y mucha paciencia. Pero este es el único procedimiento que por ahora nos permite obtener láminas sin ningún defecto. Una vez obtenida la muestra tenemos que agujerearla, pero de forma controlada, para que solo se produzcan pequeños agujeros del tamaño de un átomo. Para hacerlo, introducimos la muestra en una cámara de vacío y allí la bombardeamos con átomos de argón. Finalmente, ya con la muestra agujereada, realizamos varias medidas para caracterizarla con un microscopio de fuerzas atómicas. Lo que hacemos con las láminas de grafeno es colocarlas como si fueran la piel de un tambor y utilizar el microscopio de fuerzas atómicas para presionar la lámina y estudiar así sus propiedades mecánicas, midiendo su flexibilidad y su dureza. Al analizar los datos nos dimos cuenta de que, contrariamente a lo que esperábamos, las muestras agujereadas eran hasta 2 veces más resistentes que las que no tenían defectos. El resultado fue inicialmente sorprendente y aunque al principio no éramos capaces de explicarlo, parece que ahora empezamos a entenderlo. Y es que la ciencia es así. A veces intentamos hacer un experimento y el resultado es algo completamente imprevisto, algo para lo que inicialmente no tenemos explicación. Pero eso es precisamente lo que hace que me guste tanto este trabajo. La falta de monotonía, los estímulos, los retos. Y es que cuando llego al laboratorio me encuentro con algo apasionante, casi tan apasionante como lo que tengo en casa.